respeto, admiro, a quien queremos en casa, en familia, y no me refiero nada más por cuestiones laborales, a quien mi mamá seguramente extraña para el karaoke, el doctor Jesús López Almejo, a quien saludo con mucho gusto. Ya te balconeé, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, un abrazo. ¿Qué tal, estimado Vicente? Pues listos, como siempre, para darle el análisis como cada viernes. Oye, querido Jesús, como profesor de Relaciones Internacionales te tengo que preguntar, mira, yo hablando de migrantes y hablando de estas cosas, México le está dando asilo político a 2 perseguidos por la justicia de El Salvador y bueno, pues también hay que revisar a quién se le ofrece asilo político. Hay polémica en la Secretaría de Relaciones Exteriores por la agregaduría, se están abriendo también las puertas de México para las mujeres perseguidas por el régimen del Talibán desde Afganistán. En fin, hay muchos temas por donde le quieras entrar, Jesús. Pues fíjate, Vicente, ahora que lo mencionas, me parece que es bastante peligroso y bastante riesgoso que una tradición como la que tiene México de asilar políticamente a perseguidos por regímenes autoritarios, de brindar oportunidad a aquellos políticos de Centro, Sudamérica y del mundo en general que buscan en México este refugio que les proteja de sus adversarios políticos. Me parece que una cosa es eso y que es muy importante que México lo siga manteniendo, y la otra cosa es no elaborar una adecuada investigación acerca de los personajes que recibimos y que termine convirtiéndose el asilo político en una imagen que deteriore la filosofía del presidente de López Obrador en este caso, que es el combate a la corrupción. Si el combate a la corrupción no hubiera sido tan importante en las campañas electorales, probablemente pasaría desapercibido. Sin embargo, en este momento hay un revuelo muy importante en los medios de comunicación en El Salvador, porque pues tú sabes que está teniendo lugar en este momento, y ya desde hace un tiempo, un maxi proceso a raíz de unas leyes anticorrupción que el presidente Nayib Bukele está llevando a cabo. Y esto ha generado que haya por lo menos 10 miembros de gabinete de un gobierno, de un presidente que se llamó Mauricio Funes, que se fue en 2016 a Nicaragua y se hizo ya nicaragüense, y su vicepresidente, que posteriormente fue presidente también de El Salvador, que de hecho se llama Salvador Sánchez Serén, que también se fue a Nicaragua a pedir primero asilo y después se hizo ciudadano nicaragüense, porque Nicaragua no extradita, de acuerdo a sus leyes, no extradita a sus nacionales. Pues resulta que en México cayeron 2 personas que están prófugas de la justicia en El Salvador. Uno de ellos se llama Sigifredo Reyes Morales, que fue presidente de la Asamblea Legislativa en El Salvador del año 2011 al año 2015, que antes de que Nayib Bukele llegara a la presidencia de El Salvador ya tenía problemas con la autoridad porque se le acusa de corrupción, se le acusa de sobresueldos y también se le acusa, Vicente, de enriquecimiento ilícito, algo muy común en la política latinoamericana. La defensa que han estado teniendo estos señores, que son la verdadera izquierda de El Salvador, y esta verdadera izquierda de El Salvador son los que se aliaron con el partido Arena, que es el PAN, el equivalente al PAN de la Ciudad de México, y FMLN sería como el PRD. Entonces se alían, van a elecciones juntos en diferentes momentos, ahora mismo son oposición en El Salvador, y a pesar de que va con el PAN de El Salvador, el partido Arena, pues se autodenominan como la verdadera izquierda y argumentan que está habiendo una persecución política directamente contra la verdadera izquierda y van a refugiarse a países como Nicaragua, países como Venezuela, y bueno, pues ahora se vinieron a México. Desde marzo del año 2020, Sigifredo Reyes se vino para México, y cuando lo han intentado capturar, de hecho, lo intentaron capturar y finalmente la Interpol tuvo que decir que sí lo habían atrapado, pero que no podían extraditarlo porque prácticamente, dice, es asilado político mexicano. En el caso de Otón Sigifredo Reyes, entonces digamos que ya la libró, ya se salvó, y aunque Sigifredo dice que hay persecución política, lo cierto es que estos problemas suyos con la justicia salvadoreña empezaron antes de que llegara Nayib Bukele.
la gota que derramó el vaso, y por eso el escándalo allá en El Salvador, tiene que ver con Gerson Martínez, quien fuera ministro de Obras Públicas en 2 gobiernos, en el gobierno de Mauricio Funes y en el gobierno también de Salvador Sánchez Serén. Gerson Martínez también está acusado de realizar obras a sobreprecio, de tardarse más del tiempo que se esperaba de las obras, de también haber aceptado sobresueldos y de peculado. Este señor, pues, también como que entra dentro del grupo, Vicente, de exministros del gabinete de Sánchez Serén, incluidos los 2 expresidentes, que se aprobaron, que nada más les habían aprobado 80 millones de dólares para el gasto presidencial y para gastos de operación, y se desaparecieron 351 millones de dólares, de los cuales pues mucho se habla de que recibían sobresueldos y que pues todos estaban como súper contentos en esa red, súper tranquilos, pues porque la auditoría ni la Fiscalía salvadoreña hacían su trabajo. Ahora que llega esta nueva administración, los empiezan a perseguir con mucha seriedad, incluso con videos, con documentos que ellos firmaron, etcétera, etcétera. Y la salida fácil de todo buen político latinoamericano corrupto, que llegan con discursos de izquierda al poder y terminan comportándose como de derecha, pensando que la patria es para servirse de ella y para sacar recursos, pues con formalismos, con argucias legales, pero que a final de cuentas, pues está el peculado en cualquier caso, en cualquier país está, por lo menos en las constituciones, estipulado como delito. Te escucho, Jesús. Jesús, te escucho. Bueno, creo que perdimos audio, sonido directamente desde la fuente, desde el dispositivo con el profesor Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, durante su análisis, durante su exposición aquí en Sin Censura. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con el profesor Jesús López Almejo. Si no, vamos a restablecerlo, y en la medida en que regrese, vamos a conectarnos nuevamente con él. Confírmenme, compañeros, si logramos la conexión. Si no, déjenme compartir más información con ustedes. Me dicen que ya está el doctor Jesús López Almejo. Doctor, te perdimos algunos segundos, te seguimos escuchando. Sí, me quedé exactamente en la parte en la que decía que como buenos políticos de latinoamericanos corruptos llegan hablando con discursos del pueblo y terminan sirviéndose del pueblo, y después dicen que son perseguidos políticos. Nada más para recordarle a la gente que dentro de los digamos, funcionarios de alto nivel de El Salvador que están siendo perseguidos en este momento, ya se hicieron efectivas las capturas de Violeta Menjivar, de Carlos Cáceres, de Hugo Flores, de Erlinda Jandal y Calixto Mejía, y que finalmente estos pertenecían, Vicente, a los ministerios de Salud, de Hacienda, de Agricultura y Ganadería, de Ciencia y Tecnología y el viceministro de Trabajo. A la par, en este contexto se aprobó una ley anticorrupción, incluso con retroactividad, bajo la idea de que ningún corrupto va a volver a dormir tranquilo en El Salvador, pero haz de cuenta que el discurso va emparejado con reformas en el Congreso de El Salvador y con la Fiscalía activa. No tenemos en El Salvador no estamos viendo una Fiscalía tortuga como la que estamos viendo en México, y estamos viendo que allá sí las ratas están chillando. El problema es que 2 de estas se encuentran en México, y en México se les dio asilo político, equiparándolos como si fueran perseguidos políticos. ¿Cómo ves? Así es. Bueno, pues hay que estar al pendiente precisamente de estos temas, y ya que estamos hablando de asilo político, pues nos tiene que llevar a muchos comentarios discriminatorios, análisis sesgados sobre el tema de Afganistán, Jesús, porque pareciera que cualquier cosa que se señala de Afganistán se habla de talibanes, y son precisamente los talibanes los que están oprimiendo a muchas mujeres que buscan huir de Afganistán en momentos en que anuncia Estados Unidos la retirada de las tropas, y muchos hombres que también quedarían en situación vulnerable. Y mira que no estoy diciendo que todos vengan
a México, pero sí me llama mucho la atención que se maneje un discurso en un descuido hasta racista, discriminador sobre este tema. Mira, sin duda alguna, este es un problemota que le está estallando a la comunidad internacional, que en su momento no fue capaz de frenar los instintos expansionistas de Estados Unidos, que no, para el caso de Afganistán, no le criticaron, por el contrario, recibió apoyo masivo en aquel contexto en el que tú recordarás que argumentaban que irían detrás de la red terrorista Al-Qaeda y detrás de los talibanes que protegían a la red Al-Qaeda, porque también escondían a Osama Bin Laden. Y bueno, pues con el paso de los años, cuando ya mataron a Osama Bin Laden, cuando ya mataron al Mullah Omar, que era el segundo, era digamos el líder de los talibanes, cuando prácticamente ya no tenía nada que hacer, ahora WikiLeaks ha revelado reportes o informes del Pentágono de que los mismos altos mandos se preguntaban, ¿y ahora qué hacemos si ya eliminamos, si ya cumplimos los objetivos militares? Y entonces, con el argumento de evitar que el talibán regresara al gobierno, porque el talibán era equiparado con terrorismo, y también de crear una reingeniería política en Afganistán, pues se terminaron quedando. Sin embargo, Vicente, pues el desenlace ya lo vimos, creció la producción de opio, está Afganistán convertida en una potencia en dos sentidos, una potencia generadora de pobres y vulnerables, tristemente lo digo, y otro que me da más coraje, que es el tema de la producción de opio. El 87% del opio del mundo se produce en Afganistán, y esto está directamente proporcional, Vicente, al aumento del consumo en las calles de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, etcétera, 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 las ciudades importantes de las costas, los centros financieros de Estados Unidos, las locomotoras que arrastran la economía estadounidense. Ha aumentado el consumo de opioides, particularmente el de la heroína, y tienes como consecuencia 227 muertos al día en los últimos 3 años. Esto te habla de que finalmente también les alcance el karma. Pero la pregunta es, detrás de esto, ¿cuáles son las élites políticas, militares, empresariales que se benefician económicamente? ¿Por qué? Porque no les ha importado romper el tejido social de un país como Afganistán, no les ha importado seguir enviciando a parte de la sociedad estadounidense. Y por otro lado, el caso de la sociedad afgana, Vicente, es muy preocupante, porque incluso por mucho que los estadounidenses habían presumido que con ellos los afganos tuvieron un poco de democracia, que las mujeres se pudieron quitar el velo, que pudieron estudiar, que pudieron andar libres en la calle, bueno, vemos que los avances fueron bastante modestos en comparación al daño estructural que dejaron, y que ahora con el preso del talibán, que se convirtieron en vendedores de armas, que se convirtieron en vendedores de opio, y que traen una filosofía incluso pues muchísimo más sagaz que la de los años 2001, porque ahora ya le saben a la tecnología, porque ya llevan 20 años en el terreno, porque ya tienen una idea compacta del tipo de gobierno que quieren, pues van a generar una catarsis muy importante en lo que yo he considerado, Vicente, y he denominado un apartheid de género. Así como en Estados Unidos, antes de 1965, se separaba racialmente a los negros de los blancos, y un negro no podía ni estudiar en una universidad de blancos, no se podía sentar en un autobús de blancos, no podía entrar a un restaurante y salirse de las áreas que les eran permitidos a los negros. Y que pasaba esto también en Sudáfrica con el régimen criminal del apartheid de los Afrikaners, que finalmente a Sudáfrica la comunidad internacional lo terminó castigando. En el caso de Afganistán, el criterio es el género. Este apartheid en contra de las mujeres, que es importante, que muchos lo están gritando a los 4 vientos, pero que en el terreno poco se está haciendo. ¿Y por qué le llamo apartheid, Vicente? Porque revisando las experiencias en Herat, en Kandahar, en Jalalabad y en el mismo Kabul, ya empiezan a salir reportes de que los talibanes han ido casa por casa censando en estas casas para ver cuántas mujeres hay, entre niñas y mujeres que están casadas. No puedo decir que sean muy mayores, porque en Afganistán una tercera parte de las mujeres, estamos hablando como del 35%, son obligadas a casarse antes de los 16 años, de tal suerte que cuando llegan a 17 o 18 ya tienen por lo menos 1 o 2 hijos, y esto pues finalmente las ata. Mira, Vicente, si me permites, hay 29 restricciones, no las voy a mencionar todas, pero sí las que considero que son terribles, ¿no? O sea, todas son terribles, pero las que son como más estructurales. Una de ellas es que, por ejemplo,
las mujeres no pueden trabajar formalmente y no pueden estar fuera de su casa, con excepción, esto de unas pocas horas, de enfermeras y de médicas, esto si la situación así lo requiere. Está también la prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa, a no ser que vayan acompañados o por su hijo, o por su padre, o por su hermano, o por su marido. Está también la prohibición de cerrar tratos con comerciantes hombres. No pueden tener ningún tipo de contacto con los hombres. Tampoco pueden ser tratadas, así se vayan muriendo, por un doctor, por un médico que sea hombre. Así vaya con el marido. Las mujeres tampoco pueden estudiar en escuelas o en universidades o en ninguna institución educativa. Y por otro lado, tienen que tener un velo largo que se le conoce como burka para que ninguna parte de su cuerpo salga, ni siquiera sus manos, ni siquiera sus talones, sus tobillos. Se les pueden dar azotes, palizas y abusos verbales si no cumplen con las reglas, ya no digamos del Islam, porque esto no es islámico, esto es del Talibán, una interpretación bastante arcaica. Hay azotes en públicos también contra mujeres que no oculten sus tobillos, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, que las matan a pedradas, prohibición del uso de cosméticos, prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean sus protectores, es decir, su padre, su hermano, su marido, su hijo, prohibición a las mujeres de reír en voz alta, imagínate, prohibición a las mujeres de llevar zapatos con tacones, prohibición también a generar sonidos al caminar, se les prohíbe andar en taxi, se les prohíbe también tener radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo, así como practicar deportes en cualquier centro deportivo. Tienen prohibido andar en bicicleta o en motocicleta, también tienen prohibido vestir indumentarias de colores vistosos, no pueden reunirse con motivo de festividades con otras familias en donde haya otros hombres que no sean sus hombres cercanos. Está también la modificación de toda la nomenclatura en las calles. Ninguna calle puede tener nombre de mujer, ningún jardín, ninguna plaza pública. También está la prohibición de asomarse a los balcones o a sus ventanas de sus casas. Por supuesto que tampoco pueden, que los sastres, cuando les vayan a hacer un traje, les pueden tomar medidas. Por otro lado, no pueden acceder a baños públicos y por otro lado, tampoco pueden ser fotografiadas ni filmadas, ni puede haber imágenes de mujeres impresas en revistas, en libros o en los anuncios públicos que están en las calles. Ahora, uno diría, bueno, esto es tremendo, sí, porque estamos viendo que en pleno 2021 se están llevando a cabo prácticas de la Segunda Guerra Mundial o prácticas del siglo XIX o prácticas incluso de la Inquisición, una cosa de verdad sacada de toda realidad, pero también hay problemas con los hombres. A los hombres también se les prohíbe escuchar música, se les prohíbe ver películas, televisión y videos, se les prohíbe celebrar el Año Nuevo, se les prohíbe también a los hombres celebrar el Día Internacional del Trabajo y por otro lado el hombre tiene la obligación, ojo, de raparse, de dejarse la barba, por lo menos lo que le sobra del puño. Los hombres también tienen que acudir a las mezquitas 5 veces al día. No pueden adiestrar aves y no pueden volar cometas. El volar cometas en Kabul, por ejemplo, era un deporte nacional prácticamente, que se eliminó esta práctica con la llegada de los talibanes. Hay una película muy famosa que la gente puede tener una idea de esto que estoy mencionando, que se llama Cometas en el Cielo. Es bastante triste, bastante fuerte la temática, pero habla justamente de cómo cambió la vida social en Afganistán, el cual era concebida como una república feminista, incluso antes de que el concepto tuviera lugar en Occidente, porque era la capital del jazz, la capital mundial del jazz, del tabaco, de las buenas comidas, de la celebración a donde se iban los europeos en las noches, que con la llegada de los talibanes, pues todo eso cambió al punto que ahora hay medidas súper restrictivas que, Vicente, si la comunidad internacional de verdad no se pone las pilas y no cambia, digamos, los esquemas farsantes de la ocupación estadounidense, sí estamos a punto de ser testigos silenciosos de verdaderas tragedias humanitarias en Afganistán, en donde las mujeres serían prácticamente las más vulnerables. Por eso yo considero que un criterio, más allá de si fueron colaboradores con la ocupación, si fueron traductores, si fueron consultores, tendría que ser que a toda mujer afgana que solicite asilo, que solicite refugio,
con todos sus hijos para que no se rompan las familias, pero por lo menos salvar a las mujeres y salvar a sus familias, porque sí están en un verdadero riesgo con este régimen, que por cierto también pone en riesgo la misma credibilidad de la fe islámica, porque no es representativo de la fe islámica, solo el 1%, es más representativo de la interpretación de Arabia Saudita, que es superaliado de Estados Unidos, que de la fe islámica en general, y se puede también desatar una islamofobia en el mundo que puede desatar ataques contra comunidades islámicas en todo el orbe, Vicente. Así es. Oye, Jesús, y para cerrar un tema que está candente por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que le va a sugerir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que sea una poetisa indígena la que nos represente, que sea la agregada cultural de la Embajada de México en España y no Brenda Lozano, nada más para echarle más leña al fuego, lo que publica Gabriela Warkentin, esta comunicadora de W Radio, que escribe: querida Brenda Lozano, te abrazo muy muy fuerte, se vale la crítica a tu nombramiento, faltaba más, pero la sucia y sexista guerra de estiércol en tu contra solo retrata a quienes se han regodeado en ella, vuelan buenas vibras para ti. O sea que somos sexistas nosotros, tú y yo, por pedir congruencia ante una clara opositora a la Cuarta Transformación, que no pueden representar este gobierno si está en contra de lo que representa, de lo que lleva este gobierno por delante, Jesús. Mira, estimado Vicente, gente como Gabriela Warkentin, que son feministas trasnochadas, como Adela Micha, que le piden al mundo que rompa el pacto patriarcal, heteronormado, y que linchan a cualquier hombre que se atreva a hacer una crítica a este tipo de incoherencias, pero que luego vemos a Adela Micha que no rompe el pacto con los Han Rong, por ejemplo, o a esta misma gente que cuando alguno de sus círculos cercanos es acusado de algo, jamás dicen algo y siguen manteniendo la amistad. Pues su argumento más banal y trasnochado es acusar de sexista a quien se atreve a cuestionar una incoherencia olímpica como esta que estuvimos viendo de Brenda Lozano. ¿Y por qué digo esto, Vicente? Porque es falso que se le haya criticado a Brenda Lozano únicamente porque es mujer. Para empezar, ese no es el criterio. 2, es falso que solo hombres la hayan criticado. La criticaron muchas mujeres y muchas de esas mujeres también son feministas y son además activistas muy representativas de estos movimientos del 8 de marzo, del 25 de noviembre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se cae el argumento. Lo que esta autodenominada élite no ha entendido es que los tiempos han cambiado, es que las redes sociales han venido a meterle presión a los medios de comunicación tradicionales que, aliados a ciertas cúpulas académicas, a ciertas cúpulas culturales, a ciertas cúpulas de supuestos intelectuales, y digo supuestos intelectuales, Vicente, porque cuando tú ves la calidad del trabajo que realizan, pues hay muchas mejores obras fuera de estos reflectores y fuera de estos lentes que generalmente nunca pasan en las editoriales, porque los criterios de las editoriales pues son más económicos que enfocados en la calidad académica del producto que se les lleva. Entonces vas viendo cómo las élites académicas, con los gobiernos estatales, con los gobiernos federales, con ciertos personajes que mueven hilos, con las ONGs, etcétera, van acomodando sus cuadros y van acomodando a su gente, y tuvieron el descaro incluso de seleccionar a una persona, ya ni siquiera voy a decir mujer, a una persona que desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia lo ha estado atacando, pero no estamos hablando de una sátira política que es válida, una sátira política fina o una crítica con argumentos sustanciales. No, se ha dedicado a reproducir la personalidad de Denise Dresser, que ya es mucho decir, y de los susodichos, de los lozanos, ¿no?, que critican por criticar, pero además que lo hacen de una manera iracunda. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, pensando en este señor Márquez y también pensando en el mismo Marcelo Ebrard, que ha guardado un silencio pasmoso, un silencio estrepitoso y que es bastante decepcionante, porque sería, si Marcelo Ebrard fuera tan leal al presidente, tendría que ser el primero en cuidar que nadie de las personas que son feroces anti-AMLO
puedan estar, digamos, en una posición en donde puedan hacerle daño a la transformación que se supone que se está impulsando. ¿Sí me explico? Va más allá, Vicente, de que si Márquez es tu gran amigo, va más allá de que si Jorge Fernández era su cuatacho, va más allá de si Marcelo Ebrard es amigo de Sergio Sarmiento, de Wackerting, de Denise Merker y de toda esta gente que se dedica a trastabillar al presidente. Y no estoy refiriéndome a que lo critiquen, porque eso se vale. Me estoy refiriendo a que intentan reducir los efectos de la cuarta transformación de la que se supone que Ebrard es parte, y el presidente ha dicho algo muy claro, Vicente. Ha dicho, la patria es primero, y ni siquiera yo voy a salir en defensa de mis hermanos, de mis hijos. El único que responde es del más chiquito, el que es menor de edad, Jesús Ernesto, ni de su esposa. Entonces, ¿por qué si el presidente está poniendo el ejemplo de que no mete las manos al fuego ni por su familia, de pronto gente como Marcelo se aferra a guardar un silencio defensor de tipejos como Márquez, que primero, con la despedida arbitraria de su anterior amigo Jorge Fernández, y después con el nombramiento arbitrario de una persona iracunda anti-AMLO, y luego después va, renuncia y dices, bueno, hay un grado de honor, hay un grado de coherencia, pero luego sale con una cartita pedorra en donde se pone a tirarle cajeta a Pedro Salmerón, humillando la inteligencia de la gente, despreciando la crítica pública inteligente y desoyendo todo sentido de lógica, de coherencia, de que no puedes meter ahí a una persona que abiertamente durante 3 años ha agredido al presidente. Es una gran falta de respeto, doble, y que me parece que hubiera habido un poco más de honor si el señor nada más hubiera renunciado y ya se queda callado, a salir con una cartita pedorra, sin sentido, en donde al final, pues no, ni siquiera tiene el termómetro bien aceitado, Vicente. Entonces, eso por un lado, que les tiene que quedar claro, les tiene que empezar a quedar claro a los de la 4T, por lo menos, ya que vemos que en la oposición no hay coherencia de ningún tipo, que la patria es primero y que mientras sigan pensando en los intereses parroquiales, van a seguir decepcionando a la gente. Si López Obrador por algo logró amotinar una gran cantidad de apoyo social desde las bases en el año 2018, fue precisamente por anteponer un interés nacional a un interés personal. Pero buena parte de sus allegados están rascando y jalando agua para su molino antes que empezar en términos de un proyecto de nación. Y eso me parece que en realidad es hacer el trabajo sucio a la oposición, que no ha dejado de trabajar cada día de esta administración para derrocar a este gobierno o para desprestigiarlo, y para, por medio de desprestigio, de calumnias, de campañas tremendas, infames, volver al poder. Es decir, en lugar de convertirse en una oposición responsable, seria, etcétera, y que haga méritos para que puedan llegar al poder, pues por el contrario vemos que hacen una total infantilización de la política. Estaba leyendo, Vicente, no sé si tú leíste, a los senadores del PAN en Twitter, la cuenta oficial de los senadores del PAN, diciendo, todo aquello en lo que le vaya mal a Morena, le va bien a México, se traduce en un bien para México. Y ahí es donde tú dices, bueno, es que definitivamente a esta gente trasnochada le pasó de noche, valga la redundancia, cuál es, digamos, el papel que debe jugar una oposición seria y responsable. Y por otro lado, pues a muchos funcionarios de la 4T que le siguen haciendo el caldo gordo a los opositores al meterlos, al infiltrarlos en un lugar que si de por sí es visto como un espacio elitista, que por cierto históricamente había sido controlado por los de Icaza, por los Álvarez Icaza, y que tiene una noble labor, pero también tiene un propio mal la Secretaría de Relaciones Exteriores. La noble labor es que en México tenemos un servicio profesional de carrera, el Servicio Exterior Mexicano, que merece todo mi respeto, y que considero, Vicente, que buena parte de la gente que entra ahí por sus propios méritos es gente súper culta y es gente súper patriota, que le ha costado mucho trabajo para llegar ahí, pero me parece que después los humillan, los subestiman, los desprecian al meter a gente como este señor Márquez, que se inventan cargos pedorros para llevar a gente pedorra que siga mamando del presupuesto y que realmente no tienen los méritos que la gente del Servicio Exterior Mexicano sí tiene, y no tienen tampoco este sentido de compromiso para hacer brillar el trabajo que debiera ser un funcionario que radica en el extranjero y que en el extranjero tendría que morirse en cuerpo y alma para tratar de mejorar la imagen de nuestro país a través del verdadero impulso de la cultura y no de los prejuicios y de la promoción de los círculos personales
y del trabajo personal, mi querido Vicente. Así es, Jesús. Oye, Jesús, pues cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, en tu canal de YouTube. Claro que sí, mi querido Vicente. Bueno, pues si la gente se quedó picada con nuestras reflexiones, si le gustó, digamos, la didáctica o la pedagogía que tenemos para problematizar los asuntos internacionales, les invito al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Allá vemos los asuntos del mundo. A veces llega, Vicente, gente que me dice, profe, no te metas en temas de otros países, mejor hay que arreglar los propios. Y uno se pregunta, bueno, pues este es un canal especializado en relaciones internacionales, pues ese es el asunto de mi incumbencia. Es decir, a mí sí me importa revisar los asuntos internacionales porque en un contexto global las cosas que pasan en el mundo nos afectan directamente a México y lo que pasa en México también afecta directamente a otros lugares. La pandemia justamente así lo demostró, ¿no? Que nadie está aislado completamente del mundo y todos tenemos efectos retroactivos en un lugar y otro. Así que, pues con Tu Profe de RI en este canal tratamos de estudiar el mundo y de ponerles además una lectura con una dinámica universitaria, es decir, clase, pero también lectura de lunes a viernes a las 10:30 de la noche para que la gente pues tenga herramientas pedagógicas y si no pudiera estudiar en su juventud por alguna otra razón, pues ahora está la universidad gratuita con Tu Profe de RI, Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Buenas tardes. Abrazote, querido Vicente. Feliz día. Gracias. Es Jesús López.